Bienvenidos a Ecos del Pasado. Cuando pensamos en nuestra independencia, la mente suele llenarse de batallas épicas, discursos heroicos y mapas de libertad. Nos enseñaron a ver el fin de la era colonial como un glorioso nuevo comienzo, pero ¿qué pasó al día siguiente de que se disipara el humo de los cañones? Hoy vamos a mirar atrás del mito heroico para entender la cruda realidad económica y social que heredamos, una realidad marcada por campos devastados, promesas rotas y una lucha feroz por la supervivencia. Hoy nos sumergimos en las verdaderas cicatrices del siglo XIX. Empecemos en el 1830. La República nace formalmente tras la disolución de la Gran Colombia, pero nace quebrada. 13 años de una guerra muerta entre 1810 y 1823 no solo cambiaron las fronteras, arrasaron por completo el aparato productivo del país. Imaginen esto. La guerra vació los campos, la pérdida de mano de obra fue masiva debido a las muertes en combate, las enfermedades y las olas de migración forzada, pero el golpe de gracia de la pobreza estructural inmediata tuvo un protagonista específico: la ganadería. En aquella época el ganado no era solo comida, era la principal activo líquido del país. Era lo equivalente a tener dinero en efectivo en una cuenta de ahorros que podías mover de un lado a otro. Los ejércitos, tanto patriotas como realistas, avanzaban con el estómago. ¿Y qué hacían? Confiscaban las reses para alimentar a las tropas o las sacrificaban para dejar al enemigo sin suministros. Para 1830, las millones de cabezas de ganado que pastaban en los llanos se habían reducido a una dolorosa fracción. Sin fuerza de trabajo y sin ganado, la República quedó condenada desde su primer segundo de vida a una profunda miseria material. Ante este panorama, cabe hacerse la gran pregunta: ¿la independencia realmente cambió el sistema o solo cambió a los dueños del país? Si miramos la estructura social post-1830, la respuesta es amarga. Para las clases más bajas, los pardos, los indígenas y los miles de esclavos que aún continuaban bajo el yugo de la servidumbre, la libertad fue un espejismo. Las promesas de igualdad y de reparto de las tierras de los líderes militares usaron para reclutarlos durante la guerra se evaporaron en la paz. Lo que ocurrió no fue una resolución social, sino una transferencia de privilegios. La vieja aristocracia matuana y colonial perdió el control, sí, pero en su lugar no lo ocupó el pueblo, sino una nueva élite, la aristocracia de la lanza. Los caudillos militares, aquellos generales y coroneles que ganaron prestigio y poder en el campo de batalla, se cobraron sus servicios quedándose con las mejores tierras del país. Los grandes latifundios simplemente cambiaron de nombre en el registro de propiedad. El sistema oligárquico y la exclusión social quedaron intactos, solo cambiaron las caras en el poder. Con un país empobrecido y una masa de campesinos descontentos bajo el mando de los caudillos ambiciosos, la mesa estaba servida para el caos. El siglo XIX fue el siglo de nuestras guerras civiles, pero no se equivoquen, detrás de las consignas de libertad o federalismo, la verdadera raíz de la inestabilidad era la escasez. En un territorio donde la agricultura estaba en el suelo y el comercio interno casi no existía, no había una base tributaria sólida, es decir, el Estado no podía cobrarle impuestos a sus ciudadanos porque la gente no tenía dinero. Entonces, ¿de dónde salía el único dinero en efectivo, el flujo real de dinero que entraba al país? De las aduanas marítimas, de los puertos. Quien controlaba los puertos de La Guaira o Puerto Cabello controlaba los ingresos por importaciones, así de simple. La lucha por el poder político en el siglo XIX no era una batalla ideológica de altura, era en el fondo una lucha desesperada por capturar la aduana. Los caudillos de las regiones se alzaban en armas y marchaban hacia la capital, no para refundar la nación, sino para quebrar el gobierno central y tomar el control del puerto. Era la única forma de pagarle sus tropas y mantenerse a flote. La aduana era el botín. Al finalizar estos tres factores nos damos cuenta que el siglo XIX venezolano nos dejó una herencia compleja. Al no poder construir una economía productiva interna, el Estado aprendió a sobrevivir de una sola fuente externa de los ingresos, los aranceles de los puestos. Ahí, en esta dinámica aduanera, nació nuestra mentalidad rentista. Mucho antes de que el primer pozo petrolero brotara en el siglo XIX, el país ya se había acostumbrado a depender de una renta que venía de afuera, en lugar de producir riqueza desde adentro. La independencia nos dio soberanía política y una bandera,
pero las cadenas de la destrucción económica, la desigualdad social y la dependencia fiscal tardarían generaciones en comenzar a sanar. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Ecos del Pasado. No olviden suscribirte y dejarnos sus comentarios. ¿Creen que hemos superado del todo esa herencia del siglo XIX? Nos escuchamos en la próxima historia.